Daniel ha planteado un montón de temas, entonces lo que yo quiero es irle poniendo preguntas, teniendo rondas y llevar eventualmente a una conversación entre nosotros. Y entre los muchos temas que planteó que no han estado tan presentes en nuestra discusión, todos han estado de alguna forma, pero han estado menos de lo que él sugiere, es el rol que tendría el sector privado en el tema de los desafíos de gobernabilidad en general y en particular reformas de corrupción. Esto es un tema que, sobre todo Daniel lo planteó como un rol que va más allá de sí mismo, un rol realmente proactivo en este tema, entonces quería ver un poco las reacciones de nuestros tres comentaristas a este tema y después ir conversando también de otro y partimos por Lili. Perfecto, muchas gracias, es un placer poder comentar la presentación de Daniel. Y creo que es bien provocativa varias de las cosas que él nos plantea. Y con respecto al rol de los privados, sin duda que la inversión y la competitividad de un país como el nuestro dice directa relación con los casos de corrupción y escándalos. Lo que pasa es que creo que en general no ha existido una conciencia pública de que eso tiene una relación. Por lo tanto, el llamado de atención de hoy día es un llamado de atención bastante importante porque eso es efectivo. Ahora, hecha esa reflexión primera, viendo los casos que hemos tenido en nuestro país, sobre todo recientemente, que dan cuenta de una situación de largo aliento, no son cosas tan contemporáneas, yo más bien creo que son cosas de mucho más largo aliento que han salido a la luz pública últimamente. Me refiero a los casos Penta, Soquimich, Corpesca, en que todo se involucra al sector privado. Esto no es solamente, aquí hay una parte importante del sector público que tiene que ver con la política y la acción política y políticos que se han involucrado, particularmente por el legislativo, también poder ejecutivo, caso Cabal, pero ¿cuál es el rol de los privados? Y creo que en general, no voy a hacer una generalización, pero hay un sector privado, sobre todo de grandes industrias, en las cuales creo que ha sido una situación muy cómoda la que han tenido durante largos años de tener una connivencia con el sector político y que eso ha traído probablemente muchos beneficios en un sector, porque han inhibido de alguna forma la acción fiscalizadora, sobre todo en la Cámara Baja, que tiene acción de fiscalización. Y por otra parte han inhibido leyes que podrían perjudicarlos. Así que efectivamente yo creo que ha existido en Chile una connivencia entre un sector público y privado activamente, y creo que ahora ha quedado al descubierto, y por lo tanto yo tomo las palabras, recojo lo que nos plantea Daniel, y yo creo que en un muy mal momento probablemente para Chile en desarrollo económico, en baja competitividad y en un muy mal momento político, creo que es la mejor oportunidad para hacer los cambios profundos que se requiere, sobre todo en el sistema político, en su vínculo privado. Muchas gracias, senadora. Ramiro Mendoza, ex contralor decano de Derecho de la UAI. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, agradezco la invitación a Eduardo, a Ignacio. Y el placer de estar con Daniel después de 3 o 4 charlas en la vida que hemos estado juntos, entonces de verlo también y ver que sigue sin evolucionar nada con el castellano, entonces eso habla muy bien de él, digamos. Yo tengo la sensación de que el punto clave de lo que plantea Daniel y en parte la preocupación que está haciendo presente Eduardo está centrada en una frase que usa Daniel en su exposición, que es
que es la sofisticación de la corrupción. La corrupción ha cambiado, se ha sofisticado. Y en realidad, antes, tal como dice Daniel, se solía ver como algo transaccional, y hoy día se produce una especie de avance hacia una zona de captura del Estado. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, yo creo, es ¿por qué se está produciendo una captura del Estado, digamos? ¿Cuál es el interés de captura del Estado? ¿Hacia dónde va la captura del Estado? Y yo creo que eso se explica, si uno lo mira en los últimos 30 o 40 años, en el fondo sobre la base de la crisis, de lo que significó el salto o el fin del Estado beberiano. Es decir, el Estado prestador de servicios, el Estado funcionario que recibía una corrupción, una coima y hacía algo que apuraba o no apuraba un determinado trámite, ya sea personal, o no apuraba un determinado trámite de la competencia. Es una captura diferente. Y en ese sentido yo creo que el fin del Estado beberiano no ha significado una especie de orfandad. Es decir, una orfandad que es bien compleja, porque abre espacio para una corrupción distinta, digamos. Y cuando digo el fin del Estado beberiano, lo que estoy diciendo es que en realidad el Estado dejó de hacer él las cosas. Entonces el Estado simplemente contrata camas clínicas, el Estado transfiere la gestión del hospital, el Estado transfiere la gestión de la carretera, el Estado usa transferencias, usa bienes públicos que ya no los ejerce él mismo, sino que se los pasa a los privados. En cualquiera de las modalidades jurídicas que uno visualiza el contrato de concesión, visualiza la transferencia. Quien atiende hoy día a los drogadictos jóvenes no es el Estado, no hay un Instituto Nacional de Atención al Drogadicto Joven. Es la monja Carolina Meyer, ¿cierto? Son algunas especies de entidades como el Hogar de Cristo, y todas viven de transferencia. El Estado transfiere recursos, el Estado transfiere bienes, el Estado transfiere concesiones, el Estado transfiere permisos. Hoy día ya la prestación de, entre comillas, del teléfono ya no es una cuestión del Estado, ya no tenemos la compañía de teléfonos de Chile. Tenemos 23 millones de celulares, 23 millones. No sabemos bien cuántos chilenos somos, pero tenemos 23 millones de celulares, eso sí que lo sabemos bien. Y en consecuencia ahí hay todo un mundo diferente, Y esos bienes públicos que son administrados por privados tienen enfrentamientos distintos culturales en la sociedad. Y cuando se cae ese enfrentamiento cultural, cuando se empieza a derruir esa confianza, es cuando Lili se refiere a los privados, es la confianza en los privados. Fíjense, una cosa que hoy día uno ya ni siquiera la menciona. El año 2009-2010, una persona que debía certificar la calidad de las universidades en Chile, Comisión Nacional de Acreditación, nos expandimos en cobertura, pero no nos expandimos en calidad. La cobertura fue primero que la calidad. Llegó la atención de la calidad a través de la Comisión Nacional de Acreditación. Y en esa Comisión Nacional de Acreditación convergen quienes van a ser acreditados, es decir, privados, con personas del sector público. Porque hemos transferido todo el marco certificatorio a una mixtura entre capturados y no capturados. Una cosa bien curiosa. Y enseguida un señor presidente de la comisión vende la certificación. Esa es la primera crisis de confianza tremenda que tenemos en Chile. Si no le podemos creer a la calidad de la educación. Y cuando no le podemos creer a la calidad de la educación, estamos en un tremendo problema. Fíjense que la lámina que más me impresiona de las láminas de Daniel dice relación con la calidad de nuestra posición en matemáticas, en la educación. Entonces yo tengo la sensación de que la percepción de corrupción hoy día no se acaba en esta cosa de cuánto es la corrupción pequeñita, ¿cierto? de la coima, sino que en realidad es muy global, muy difícil de explicar y muy masiva desde el punto de vista de la permeabilidad de lo público con lo privado. Y ahí es quizás donde está la clave. Si nosotros no somos capaces de volver a darnos cuenta de este fenómeno, en realidad el deterioro incremental de la desconfianza no la vamos a poder frenar. El primer grito de freno es decir que el privado, ¿cierto?, que capturó, no, si estamos todos capturados aquí adentro.
Y en consecuencia, esa yo creo que es la principal alarma, y yo creo que la alarma que nos prende las láminas que nos ha pasado Daniel son espectacularmente claras en señalarnos que hay una oportunidad esencial en la mejora de la calidad del Estado. Es decir, no sacamos nada con combatir aisladamente fenómenos tal como decía Daniel en su presentación, que dice en relación con la transparencia, todo el fenómeno de la 20.285, el Consejo para la Transparencia, todo el tremendo trabajo que ha hecho el Consejo para la Transparencia, si no logramos hacer que los pivotes se interrelacionen, se coordinen y que generen un entramado que impida la caída. Porque parece ser que cuando hay solo una tela, la caída es evidente. Cuando logramos hacer una red, en realidad la caída tiene un espacio para soportar y volver a hacer que este tilde que parecía que era en algún minuto Chile, ¿cierto? Las láminas dan cuenta que en algún minuto nosotros tuvimos una especie de pole position notable, pueda volver efectivamente a tener una solidez, digamos, que pueda ser un modelo en la región. Y yo creo que la región necesita modelo. Y a la región le llama mucho la atención la situación de Chile, porque Chile era el modelo. Y no hay nada peor que cuando el modelo se cae. Cuando el modelo se cae. Así que yo le agradezco a Daniel su exposición. Fue extraordinariamente valiosa en sus láminas y no hay problema. Yo creo que con el tiempo va a volver al castellano. Muchas gracias. Yo creo que un día, respecto a la pregunta de Eduardo del sector privado, que es bien importante constatar de que hay mucho más conciencia de la importancia de las instituciones para el desarrollo de un país. Y en ese sentido yo comparto lo que dice Daniel, de que efectivamente esto no es un tema de ser solamente ético o no ético, de ser correcto o incorrecto, sino que también es un tema de que es fundamental para el país que haya mejores prácticas. Y por lo tanto, yo creo que hoy día el sector privado entiende que hay que preocuparse mucho de las instituciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Menem de presidente en Argentina, muchos empresarios decían: a Chile le falta la osadía de Menem, del gobierno de Menem, que se la jugó para que el sector privado tuviera todas las condiciones para desarrollarse. Y uno decía: sí, pero parece que al otro lado de la cordillera nos están preocupando las instituciones, las reglas por las cuales se privatizaron las empresas, los niveles de transparencia, de probidad, independencia del poder judicial, etc. Y yo creo que está más que demostrado que las instituciones, el libro que se han escrito, ¿cierto?, hacen la diferencia. Y ese discurso ya está en el sector privado, me parece un tremendo avance. O sea, la economía no actúa en un vacío, ¿no? Como dice Peine y Subato, ¿cierto? Las instituciones hacen la diferencia, y eso yo creo que es muy importante, que ya se haya comprendido no solamente por el sector público, que éramos probablemente lo que más transmitíamos, o lo académico, sino que también hoy día haya conciencia del sector privado. Segundo, cuando hablamos de corrupción, siempre hay un corruptor y una persona que es objeto de la corrupción, que es corrompida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se habla del soborno, cuando se habla del cohecho, alguien es cohechado porque hay un soborno, hay un privado y hay un actor público, ¿cierto? Yo creo que hay mucho más conciencia que tenemos que aumentar los costos de estas conductas, porque, por ejemplo, en el caso de los municipios, se habla mucho hoy día del financiamiento a los parlamentarios, las campañas, pero probablemente, que ustedes lo vieron en la Comisión Lenker, donde hay más corrupción hoy día es en los municipios, que manejan contratos, que adjudican contratos. Nosotros, por ejemplo, los parlamentarios no manejamos contratos, no adjudicamos. Y en ese sentido, no siempre lo que hace más ruido es lo más grave. Lo que no significa que no sea grave, lo que hemos conocido como tribunal. Lo que quiero decir es que efectivamente hoy día hay mucho más conciencia de que no se puede hacer cualquier cosa. Tengo la sensación, por ejemplo, las licencias médicas, que muchas veces son falsas, fraudulentas, el tema del Transantiago, la evasión del Transantiago, el tema de las boletas, el financiamiento de campaña, el tema de algunas empresas que los ejecutivos y los restaurantes pagaban, ¿cierto?, la factura a nombre de la empresa. Yo creo que esas prácticas en el futuro, con todo lo que ha pasado, va a ser muy difícil que ocurra, porque los costos son mayores. En Chile, a propósito de lo que decía Daniel, de rule of law, en Chile hay
poder judicial independiente, hay Ministerio Público que hace la pega, hay Contraloría que hace la pega con independencia y rigurosidad. En ese sentido también tenemos una fortaleza tremenda y yo creo que el sector privado la va a pensar muy bien. Hoy día va a cambiar el financiamiento de las campañas. Ya no va a haber personas jurídicas, ¿cierto?, hoy día con fines de lucro, sino que van a ser las personas naturales las que donen. Va a haber aportes públicos no reservados. En consecuencia, probablemente el día de mañana los empresarios se van a ocupar o van a tratar de evitar de concentrar ciertos aportes en determinados partidos, en determinados candidatos, sabiendo que todo va a ser público y que como persona natural van a tener que dar la cara. Y efectivamente yo creo que hay conciencia que hay que adecuarse a la nueva realidad. Al principio, cuando se aprobó la ley del lobby, yo me acuerdo, muchos parlamentarios decían, pero esto va a ser muy difícil, nadie va a poder tener relación con nadie. Falso. Hoy día pueden haber excepciones, pero yo por lo menos recibo a todos con ley del lobby, la mayoría, la ley yo sé que también, y al final los privados que quieren hacer un planteamiento se acostumbraron a que hay que pedir audiencia por la ley del lobby, y no es dramático eso. Y si a uno le preguntan por qué recibiste a tal persona, uno simplemente da cuenta y explica por qué hubo una reunión con el sector privado. Y eso hoy día los privados no están entendiendo, no están asimilando. Y finalmente yo creo que los privados también han entendido, porque la pregunta que enfocaba eso, aquí esta crisis es una tremenda oportunidad. Si a mayor crisis, a mayor desprestigio, mayor oportunidad para hacer cambios radicales, yo creo que eso también se ha ido entendiendo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Patricio. Dentro de los otros actores que también mencionó también en su transparencia final, y vamos a cambiar el orden, con Patricio ahora, Ramiro y después con Lili, y después le vamos a dar alguna oportunidad de que reaccione si quiere, el rol de la sociedad civil en lo que estamos viviendo en Chile. Hay un rol que está jugando, hay un rol que podría jugar. ¿Qué pasa con nuestra sociedad civil en este tipo de situaciones? No quiero prejuzgar, pero pregunto y cómo está. Bueno, si no hubiera la capacidad de asombro, la capacidad de reacción que ha habido en el caso de Chile, ¿cierto?, por los escándalos que hemos conocido, probablemente no estaríamos hoy día en el Parlamento o como país en la situación que está. Yo me alegro que este país no haya tenido la capacidad de molestarse, de indignarse, de asombrarse. Todavía tenemos, ¿cierto?, tuvimos la Copa América hace poco, algunos vecinos nuestros se sorprendían porque los detenían, porque algunos de ellos, ¿cierto?, para entrar al estadio le ofrecieron algunos pagos los Carabineros de Chile, y Carabineros dijo, por ningún motivo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese rol de la sociedad civil, de indignarse, ese rol de decirnos lo que hay que hacer. Algunos se molestan en el sector público, político, en fin, de que nos estén pauteando. Yo creo que es bueno que tengamos una sociedad civil organizada, espacio público, otras instituciones, que no estén como una especie de Pepe Grillo diciéndose, oye, no, está bien, están avanzando, pero esto, reinscripción para recibir financiamiento de los partidos políticos, que los partidos políticos se van a recibir financiamiento, que bueno, que nos siga pasando el pandero, que sea a cambio de ciertas contraprestaciones, formación de jóvenes, dirigentes sindicales, transparencia, ley de acceso a la información pública, que aplique la ley del lobby, en fin. Yo creo que eso es sumamente positivo, el rol de la sociedad civil. Yo creo que sin el rol de ustedes nos hubiera formado una comisión Engel, nos hubieran recibido todas las propuestas que se recibieron por parte de muchas corporaciones, en fin, que tenían algo que proponer. Y por eso yo me alegro que existan PPI, me alegro que existan personas que están poniendo un dedo en la llaga. Claro, a veces uno dice, ojalá que se valorara lo que estamos haciendo, porque estamos aprobando una ley, una reforma constitucional, mejor dicho, que el Senado, ¿cierto?, con unanimidad, que establece que el que va a hacer trampa el día de mañana va a perder el cargo, sea core, concejal, alcalde, diputado, senador, si infringe gravemente la ley electoral en materia de transparencia, en materia de límites, en materia de monto, va a perder el cargo. Aprobamos la reforma constitucional, ¿cierto?, está lista para ser promulgada, que da autonomía constitucional al CERVEL. Estamos preocupados que también las herramientas sean potentes, ¿cierto?, para que puedan ejercer su rol. Ahora estamos terminando de aprobar la Comisión de Probidad, comisión especial que formamos en el Congreso,
proyectos de nuevo financiamiento de las campañas, ya lo dije, no más aportes de empresas, no más aportes reservados, solamente, fundamentalmente aportes de personas naturales, se bajan los gastos a la mitad. Y uno dice, ojalá que esas cosas también se valoren. Nosotros hicimos la primera cuenta pública en la historia del Congreso, nos demoramos un poquito, 204 años, para hacer la primera cuenta pública. Acá está la cuenta pública, si a alguien le interesa, pusimos 12 medidas internas que dependen de nosotros, súper radicales. No voy a alargarnos con todas las propuestas que están, pero si un parlamentario en una sesión va a hacer objeto de una multa. Cualquier trabajador en Chile que no va a trabajar, le descuentan que no ha trabajado, porque nosotros vamos a tener privilegios. La comisión de ética fue una propuesta que hizo Marcela Ríos ahí en el PNUD, ¿cierto? Que recogimos, ustedes también, bueno, vamos a tener una comisión de ética con elección de ética, en que el director va a ser nombrado por alta dirección pública, 2/3 del Congreso, que tiene que tener una estructura importante para apoyar la comisión de ética para que sea mucho más proactiva. Y cruzar los datos, por ejemplo, de creación de interés y patrimonio con las materias del proyecto de ley que se votan, y le va a decir a un parlamentario que usted no puede votar, y se tiene que inhabilitar, se tiene que abstener de votar, y si no va a tener sanciones drásticas. No quiero ladearlo con las 12 medidas, pero eso si no fuera con el rol de la sociedad civil, Eduardo, de espacio público y otras instituciones del PNUD, la Marcela siempre nos está tirando la oreja, lo que hay que avanzar más rápido, bueno, no estaríamos avanzando. Yo creo que eso es claro. Muchas gracias, Ramiro. Yo tengo mis dudas, no de lo que dice Patricio, sino que de lo que pasa en Chile con la sociedad civil, digamos. Yo creo que efectivamente la sociedad civil ha sido gran actora de los cambios, o que se han ido haciendo. Sociedad civil que uno tiende a verla desde el punto de vista de una vereda distinta o contraria a los partidos políticos. Eso uno tiende a poner en el andamiaje de la sociedad los partidos políticos, la sociedad civil, cuando en realidad los partidos políticos son en realidad también sociedad civil, digamos. Entonces, y son muy necesarios. Yo creo que los partidos políticos son el instrumento, no deben ser el instrumento monopolizador, pero la gente o el incumbente principal en la calidad de la democracia. Son en la perspectiva de Rubén Darío, ¿cierto? En esa famosa poesía que cuando tengo el puñal clavado, si me lo profundizas más me muero, y si me lo sacas me matas, digamos. Pero es tan importante como ese puñal, o sea, son tan relevantes. ¿Por qué creo que hay un problema con el tema de la sociedad civil? Porque en realidad, si uno lo mira, y miro a Alejandro que está acá, y él fue un gran gestor y un gran impulsor de leyes que transformaron en realidad la relación ciudadano-Estado, me refiero particularmente, ¿cierto?, a la ley 19.653, que es la ley que modificó la ley orgánica de base de la administración, y que ahí ha sido la ley que ha sido reformada más veces en cuanto a la participación ciudadana. Tiene un título de la participación ciudadana a través de la ley 20.500, ¿cierto? La ley 20.500 también le incorporó otro título relativo a la rendición de cuentas, digamos. Entonces uno cuando mira, y efectivamente en esa lógica cuatrestamental, pentestamental, ¿cierto?, de tener varios entramados para hablar de una mejor calidad de gobernanza, uno pensaría estamos tiqueados. Es decir, tenemos aquí tequeada la sociedad civil, tenemos tequeada la participación ciudadana, tenemos tequeada la rendición de cuentas, pero cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta que en realidad cuando se refiere a la accesibilidad o a la calidad de los datos son re difíciles de obtener, digamos. Y en realidad normalmente cuando uno le pide datos a la administración, los datos en un acto de gentileza se los pasan a uno en PDF, digamos, que es lo mismo que tener un confort, digamos, o sea, no sirven para nada, digamos. Entonces le pasan datos en PDF, cuesta encontrar el dato, cuando uno quiere saber que el registro de organizaciones es de esto, el registro de esto va y el registro está mal construido, no funciona, cuesta encontrarlo. Entonces yo tengo la sensación de que estamos avanzando desde el punto de vista de la importancia que tiene la sociedad civil, pero la estamos caramelizando, es decir, cada cierto tiempo le tiramos caramelo. Entonces la sociedad civil, como tiene apetito, tiene ganas del dulce, cada vez que le cae un caramelo lo toma, lo chupa y se le acaba. Y le tiran otro caramelo. Entonces yo tengo un problema con la sociedad civil. La rendición de cuentas que dice Patricio.
La rendición de cuentas es un relato de cuentos. ¿Se han fijado que si uno hace rendición de cuentas, tiene que patrimonializar obras hechas, patrimonio utilizado y producto, digamos? Porque en realidad si no tiene esa triste mentalidad y yo cuento lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, lo que pienso hacer, cómo debería hacerlo, ese es un cuento, no es rendición de cuentas. Y eso es lo que me preocupa. Calidad de la rendición de cuentas, calidad de la participación ciudadana. A ver, ¿sabéis que hay que armar en realidad un consejo de participación ciudadana? Armémoslo rápido, porque si no se nos va a meter otro que no nos gusta. Y armamos un consejo de participación ciudadana. ¿Cuántos consejos de participación ciudadana no están armados para que no exista participación ciudadana? Es una cosa, 20.500, la trampa a la ley, la trampa a la ley. Y lo otro que es tan complejo, y aquí me adelanté, ¿cierto?, con la calificación, porque no hay ningún ciudadano que pueda entender la complejidad de la ley de presupuesto, ni cómo el Estado administra los recursos públicos. O sea, yo los invito a que vean las glosas de la ley de presupuesto, no por el tema de la educación universitaria y saber si van a entrar o no las universidades. En el año 90, la ley de presupuesto tenía 20 páginas. La ley de presupuesto en 2015 tiene 500. Y el instructivo tiene otras 500 páginas. Y en consecuencia, cuando uno quiere saber algo, tiene que irse a la glosa. Y la glosa es la alquimia haciendística. De ahí sale una jirafa de 4 jorobas, con jorobas, ¿cierto? Una cosa medio rara. Esos son los camellos. No, una jirafa con joroba. Eso es lo raro. Una jirafa con joroba. Entonces yo creo que hay ahí una especie de, o nos puede suceder de nuevo, y fíjense que la oportunidad es notable, porque la ponencia de Daniel terminaba con, es esta la oportunidad. Alfredo Raren ha sido un trabajo muy bueno, donde él hizo la evolución de las leyes de calidad de la política sobre la base de los escándalos que se han ido construyendo. Y cada cierto tiempo nosotros tenemos escándalos y tenemos nuevas leyes de calidad de la política. Ok, tomémoslo como una tendencia, como una curva. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer, pienso yo, es tratar de que estas leyes que van a reaccionar a este escándalo de la política sean de verdad de mejor calidad. Porque si vamos a tener de nuevo leyes placebo, yo creo que nos vamos a enredar en algo que no estaba hace muchos años atrás, que era en realidad la convicción ciudadana de que hay un rol que le corresponde a la organización civil. Y esa calidad, esa frustración no existía antes, hoy día va a existir. Y en realidad esa frustración yo creo que va a ser geométrica. Si no logramos que el ciudadano le vuelva a creer a la ciudad desde el punto de vista de la sociedad, a la política desde el punto de vista de las instituciones, a los partidos desde el punto de vista de su importancia, en realidad estamos haciendo un sacrificio y estamos matando la gallina a los huevos de oro que es el ciudadano. Por eso que yo creo que la sociedad civil, sin duda, nuevas leyes creo que es el momento, pero no nuevas leyes para construir otra vez la trampa al gato pardo, sino que nuevas leyes para que el ciudadano de verdad le vuelva a creer al Estado y a la sociedad y al mercado. Si lo que les decía al principio es cierto, si hoy día esta interrelación entre mercado, bien público, desarrollo empresarial, está todo mezclado. Entonces el ciudadano tampoco tiene mucha capacidad discernidora de decir, esto es de los políticos, esto no le crea al poder. Y esa es una cosa que nos debe preocupar sobremanera, porque puede ser un accidente como puede ser un detonante. Si es un accidente, tenemos las herramientas para poder salir. Creo que efectivamente Patricio, en la comisión en la cual ha estado en lo que dice relación con la ley de probidad, tuvo un avance significativo. Esa ley estuvo parada bastante tiempo. Son los coletazos de la comisión, no le vamos a decir la comisión Engel, que no siga Eduardo creciendo en su vanidad, ¿cierto? Vamos a decir la comisión de transparencia, ¿cierto? Y probidad, pero son los coletazos positivos, y son los coletazos que necesitamos que ese Parlamento tome y haga suyo, ¿cierto? Estas leyes, pero con enforcement. Cuando habla, fíjense, cuando Daniel habla del rule of law,
Si la mala suerte que en Chile hablamos del principio de juridicidad, el inglés es clave. En el inglés el rule of law es regla de ley. Lo que no tiene aplicación y no se puede morder no sirve como ley. Cuando nosotros hablamos, principio de juridicidad. Y el principio de juridicidad, ¿qué? Es una entelequia. A los gringos, rule of law es esto. Esto es así. Nosotros, principio de juridicidad. Nosotros necesitamos un rule of law de verdad, digamos. Leyes que tengan dientes y que sean sencillas y que se puedan cumplir, digamos. Si hacemos nuevas leyes arquitectónicamente muy difíciles de cumplir, nos vamos a seguir complicando. Muchas gracias. Yo quiero dar una mirada un poco distinta. Yo creo que hoy día Daniel nos habla de la gobernabilidad de los países y su vínculo con hechos de corrupción. Y hay tres patas en esto: tomar conciencia, reaccionar y actuar. Yo creo absolutamente en la buena fe del presidente del Senado, Patricio Walker, pero dudo absolutamente del camino que se ha tomado en las comisiones de probidad y de las leyes que estamos sacando adelante. Y dudo porque hay hechos concretos arriba de la mesa. En primer lugar, porque las personas y los parlamentarios que han estado involucrados en hechos que son de corrupción no asumen que son hechos de corrupción. Son errores involuntarios, son favores malentendidos, son errores. Son, oye, pero si lo hace cualquiera, oye, pero si todos lo hicimos, oye, si esto es generalizado, oye, si esto todos los partidos. Y la verdad es que eso no es verdad. Algunos nos ceñimos a la ley y otros no se han ceñido a la ley. Unos ganaron con trampa, otros hicimos la pena. Y yo creo que mientras eso siga así, y las personas que se han visto involucradas en estos casos, que tienen una inmunidad, que viven en la impunidad, y que cuando les preguntan si van a votar por el próximo fiscal nacional, sienten que no tienen ningún reparo y ningún impacto en decirlo sí, porque yo no he sido condenado por ningún tribunal. Dicen, olvidan algo que no está escrito en ninguna ley, Daniel, pero que es un principio rector de la gobernabilidad, que es la ética. Y nosotros, sobre todo los parlamentarios que integramos el Poder Legislativo, claro, la ley te dice, o el reglamento interno te dice, que si no estás desaforado, ¿cierto?, que hay un senador desaforado, puedes perfectamente participar en las votaciones. Pero ser juez y parte, alguien que está investigado por el Ministerio Público, puede a su vez votar para el fiscal que va a seguir adelante con estos casos, a mi juicio no. Y el problema es que ahí ya tenemos diagnósticos absolutamente distintos. Yo al menos tengo diagnósticos distintos con la mayoría de los senadores, de oposición y de gobierno. Y creo que mientras son los incumbentes finalmente los que hacen leyes que les pueden afligir, estamos metidos en un problema. Y quiero decir además que la Comisión Engel, y yo sí le sigo diciendo, Ramiro, excontralor, con cariño, Comisión Engel, no Engels, ayer alguien me dijo Engels en la radio, la Comisión Engel, yo la relevo por una razón que además me parece fundamental. Esta comisión no se constituyó por una gracia del gobierno de turno, ni porque al poder político se le ocurrió que era importante sacar leyes de probidad. No, esta comisión se constituyó para dar respuesta a una ciudadanía enfurecida y enrabiada con hechos de corrupción que vinculaban negocios y política. Y porque el mundo político se estrelló contra un muro que, si no habría un túnel en ese muro, iba a terminar absolutamente destruido. Pero ¿qué pasó con la Comisión Engel? Cuando empezó a sesionar, y aquí hay distinguidos miembros de ese equipo, todo el mundo salió a aplaudir, que bien la Comisión Engel, integrado por gente súper valiosa de todos los sectores, multipartidista, multisectorial, etcétera, de distintos ámbitos académicos. Pero al final, ¿cuántos meses han pasado? Y lo primero que ha hecho el poder político es oponerse a muchas de las conclusiones de la Comisión Engel, y no solamente oponerse en los dichos, oponerse en la práctica, haciendo indicaciones entre gallos y medianoche para torcerle la mano a las conclusiones y a los proyectos de ley emanados de la Comisión Engel. Ejemplo: financiamiento a los partidos políticos. Como capotó definitivamente el financiamiento actual, porque se descubrió que habían partidos políticos que, a través de parlamentarios, operadores políticos, miembros de su mesa directiva, recibían financiamiento ilegal. Aquí no estamos hablando de lo legal, estamos hablando de lo ilegal. Entonces, una de las cosas importantes es financiamiento público.
y muchos de nosotros veníamos hablando del financiamiento público hace muchos años, lo que pasa es que no nos escuchaban. Financiamiento público porque además es lo más sano no depender del jefe del partido, del que pone la plata, pone la música, del que cree que con la plata se compran los partidos políticos, porque de eso hay varios todavía. Y resulta que sale este proyecto, lo presenta el Ejecutivo, que es el Gobierno, la Comisión Eyel está dentro de sus propuestas, muchos de nosotros salimos a aplaudir esto, pero ¿qué es lo que hace el presidente de Renovación Nacional? Con el presidente del Partido Socialista en una opinión transversal de ambos, meten una indicación para que los partidos políticos que reciban financiamiento sean solamente aquellos que tengan parlamentarios electos. Es decir, las elecciones municipales del próximo año valen nada y los partidos políticos en formación, que estamos haciendo todos los trámites en notaría, para futuro, aunque tengan parlamentarios, tampoco van a recibir financiamiento. Esa era la indicación. Y la opinión pública apenas se enteró. Yo preguntaría, si pregunto, la mayoría de ustedes probablemente no levantarían la mano porque no sabían. Entonces, estas son un ejemplo de cómo se intenta torcer la mano a las conclusiones y los proyectos recomendados por la comisión que presidió el economista Eduardo Eyel. Y de eso todavía hay mucho paño que cortar, porque lamentablemente el gobierno hace, igual que en la educación, un marcha atrás, va adelante y va para atrás. Un día dice, sí, tienen razón, el financiamiento tiene que ser para todos igual, si cumplen con los requisitos. Los parlamentarios de uno y otro lado, una mayoría de alianza, dicen, sí, ¿verdad? Hay que reafiliar para recibir plata del Estado, financiamiento público. ¿Pero qué se hace en la práctica? Nada. El proyecto sigue avanzando igual. Es decir, los partidos políticos quieren mantener el sistema binominal por secretaría. Quieren mantener lo que tienen hoy día y no quieren nuevos actores en la política. ¿Y quiénes son los nuevos actores en la política? La sociedad civil. Porque esa sociedad civil que hoy día se está agrupando en torno a otros intereses. Sociedad civil que puede actuar a través de ONG, movimientos políticos que el día de mañana se pueden transformar en partidos políticos. Pero ¿qué dicen los partidos tradicionales, antiguos y algunos absolutamente obsoletos en su idea? Dicen, no queremos que haya tanta proliferación de partidos. Entonces, hay una discusión enorme, pues, Daniel. Lo que es bueno en la economía, que haya competencia, que haya competitividad, que no haya monopolio, resulta que es malo en la política. En la política ojalá haya un monopolio y ojalá hayan dos y no haya nadie más. Entonces, esas son las contradicciones. Por lo tanto, yo la verdad es que un poco como plantea Ramiro Mendoza, no estoy estoy entusiasmada, porque es una batalla que vale la pena dar, pero no estoy tan segura de que estas cosas van a resultar. Otro ejemplo, el límite a las reelecciones permanentes. El límite a las reelecciones permanentes, cualquiera de ustedes que haya visto debates televisivos o radiales o en la prensa escrita de candidatos al Parlamento en el último año, el 2013, al Senado, a la Cámara de Diputados, todos, sin distinción, eran partidarios de limitar las reelecciones permanentes. Todos decían 2, 3 periodos suficientes. Pero resulta que ahora, Patricio, desmiénteme si no es verdad, porque tú estabas en la sala igual que yo. Ahora, cuando comenzó el debate, Daniel, en la sala del Senado de este proyecto que ya fue aprobado en la Comisión de Probidad, ahora todos empiezan a decir, sí, pero mira, parece que no, que a partir del próximo periodo, que no contemos este periodo, porque muchos de nosotros queremos que sea retroactivo, es decir, que se contemple el periodo actual. No, pero mira, es que a lo mejor, ¿por qué no dejamos que la gente decida? Es antidemocrático, en ningún otro país del mundo. En fin, entonces lo que les quiero transmitir es que si hay conciencia y hay reacción, excelente. Pero si no hay una acción coherente con la toma de conciencia y la reacción, al final esto queda un poco, y yo quiero tomar uno de los ejemplos que dio Daniel de lo que pasa en México. Hay conciencia, hay reacción de lo que pasa en México, los actos de corrupción, los escándalos, asesinatos, etc. Pero ¿cuál es la acción? No hay acción del Estado. No hay acción del Estado, ni hay acción de las autoridades pertinentes. Entonces, al final, creo que lo más importante es que en estos casos invertirlo en un buen crecimiento ahora, no para mañana, no en 5 años más ni en 10 años más, que creo que va a ser tarde. Y con esto va a terminar. A mí me preocupa tener un ministro de Interior
que le advierte a sus senadores, porque somos los senadores los que elegimos luego Contralor General, les advierte por la prensa, imagínense lo que les dirá por teléfono. Si por la prensa les dice que él renuncia a su cargo de ministro interior si no eligen el nombre que a él le gusta, perdón, aquí no estamos hablando de color político, de idoneidad para el cargo de una persona que dura 8 años en el cargo. Yo fui diputada muy fiscalizadora, me tocó trabajar con el Contralor don Arturo Elwin, un lujo, un lujo. Don Gustavo Chola, un lujo. Ramiro Mendoza, un lujo. Conocí a los 3 contralores. Yo al menos lo que quiero es que el próximo contralor no sea alguien tironeado políticamente, sea autónomo, líder y que nos dé garantía a todos. Porque dura 2 gobiernos, no dura 1. Por lo tanto, no es a gusto de este, del próximo, no. Tiene que ser para el país, para el Estado, para velar por la función y la administración pública y el buen uso de los recursos del Estado. Entonces imagínense cuando tenemos un ministro interior que por el diario le dice a sus senadores que si no eligen al contralor que le gusta, el nombre que él destinó, entonces ahí estamos frente a una captura del Estado, porque las instituciones y el Estado está por sobre la contingencia de los partidos políticos, sobre la contingencia del gobierno de turno, y tiene que estar a disposición de los ciudadanos, que son finalmente los que están mirando lo que hace este Estado. Y para finalizar, yo de verdad veo el Ministerio Público, y aquí hay un candidato a fiscal nacional, el Ministerio Público ha tenido un rol esencial en el último tiempo. Y muchos se han quejado del rol del Ministerio Público debido a las filtraciones que han salido en los medios de comunicación. Yo les quiero decir, sin las filtraciones que han hecho a través de los medios de comunicación desde el Ministerio Público, no sabríamos ni la mitad, ni un tercio, ni un décimo de lo que se ha sabido. Y yo al menos creo que la transparencia al final es la mayor enemiga del oscurantismo de quienes quieren tener al Estado capturado. Y el Estado capturado efectivamente ha estado capturado en Chile. Por lo tanto, esa transparencia que es su enemiga, yo al menos creo que nosotros tenemos que todos convertirnos en aliados de esa transparencia, porque en aras de esa transparencia es verdad que a veces se pueden cometer errores injustificados, pero yo prefiero un error de apuntar a alguien con el dedo equivocadamente, porque eso igual finalmente se sabe la verdad, al oscurantismo permanente que tuvimos durante mucho tiempo en estas materias donde el Estado ha estado capturado. Eso es. Muchas gracias. Gracias, senadora. Daniel, ¿quieres tú reaccionar un poco ante esto? Un par de reacciones rápidas. Me impresiona mucho hasta cuánto ustedes están utilizando también la terminología y dando ejemplos del problema de captura del Estado. Yo creo que eso hay que seguirle, y es muy importante lo que dijo también Patricio cuando mencionaste el problema a nivel subnacional, las municipalidades. Eso es hoy en día un desafío enorme en tantos países en América Latina y en otros países que habían sido menospreciados antes. Y es solo como una idea, yo creo que es interesante y un poco provocativo en otros países, bueno, en China, mirar la problemática de captura a nivel municipal, como se estudian y los que hacen estudios sociológicos de la mafia. Y algunos de estos problemas de network y de redes son como se estudia realmente la mafia. En cuanto a terminología, y me va a pegar Ramiro de nuevo por el castellano, yo sé que hay que tener cuidado con este tema, pero en otros países, por lo menos, y ustedes conocen mucho más la realidad chilena, lo que está ocurriendo a nivel subnacional es bastante distinto de lo que ocurre a nivel nacional, también en cuanto a la sofisticación de captura y cómo se junta. Entonces, eso es mirarlo mucho más detenidamente. Sí hay capturas, pero hay matices distintas. Lo que acabas de decir tú, Lili, tú lo conoces todo mucho mejor, y me imagino que hay debate y todo eso, pero mi reacción desde afuera es what do you expect? ¿Por qué estás tan sorprendida? Si es que no hubiese habido ninguna reacción política o crítica a la comisión, yo hubiese estado sumamente preocupado por lo que ha sacado la comisión. Obviamente el trabajo de la comisión y lo que había que hacerse iba a tocar intereses creados, pero sumamente importantes en toda la capa política.
Entonces la pregunta que yo les tengo a todos ustedes y a todos ustedes es lo otro que mencionaban ustedes, que es el ángulo de la participación ciudadana. De hecho, tú mencionas la noción de ciudadana enfurecida. Eso lo saben ustedes mejor, porque yo sí sé, porque miramos las encuestas de todo el mundo, y en América Latina, los últimos años, se ve muy claramente de la ciudadanía que hay menos tolerancia, está bajando la tolerancia a la corrupción y a la impunidad, que era un problema muy grave en el pasado y una de las razones por la indiferencia, lo que pasa en Argentina y todo eso. Eso está cambiando y quizás está relacionado con eso. Entonces la pregunta entra, que es la pregunta más norteamericana y de otros países, se llama en inglés "You throw the rascals out". En algún momento hay elecciones, y elecciones tanto municipales como elecciones parlamentarias. Si la ciudadanía y las ONG están haciendo el trabajo de codificar quiénes están en favor de reforma, quiénes están en contra, quiénes votan por qué, sacar todo eso sumamente claramente, lo que está diciendo tú, la ciudadanía está mejor informada y votan por... bueno, es el tema, pero lo que tú me gustaría que hubiese salido más a la luz, bueno, en algún momento en una democracia vibrante, y obviamente hay problemas que hay que reformar, eso entra. Ramiro, muy importante, y tú también lo mencionaste, sacar a relucir lo que queda todavía del tema de transparencia, cuánta opacidad todavía existe. Y a mí me preocupó mucho ver las nuevas cifras de este nuevo estudio, que es más de 100 países, en cuanto a algo tan fundamental y de gobernabilidad económica, donde Chile siempre ha estado más fuerte, relativamente hablando, que en lo político, que sale a relucir en cuanto a cosas básicas presupuestarias. Está muy detrás de otros países en todo eso. Entonces ahí obviamente queda todo un tema que ustedes mismos lo sacan. Por último, un comentario rápido lo que mencionaste, Ramiro, sobre el problema de idioma que tenemos todos nosotros, pero también el tema rule of law. Sí, claro, aquí, ¿cómo lo llaman? ¿Judicatura? Principio de legalidad. Principio de juridicidad. Principio de juridicidad, que es mucho más angosto. Mucho más angosto. Tú sabes, la mejor definición que yo he visto de rule of law es lo que no es rule of man. Mire. Es por Antonio, básicamente, ¿no? Eso. No, pero el rule of law, algo mucho más amplio, y obviamente en ese tema eso que todavía queda mucho. Dejo aquí por Patricio, lo que ustedes han hecho en cuanto a la ley de lobby, lo que acabas de mencionar, de que no haya financiamiento de empresas. Y si eso está ocurriendo, una respuesta, una pregunta a ti, Lili, bueno, pero en algunos temas se está avanzando. ¿Por qué tan pesimista? Porque las leyes todavía no salen. No salen. No, están en trámite. Pero, algún día. Ya. Todavía no. Pero por lo menos está el debate, ya una reacción. Hay debate. Así que mencionar de que han pasado ¿cuántos meses? De que salió 3 meses, 4 meses. Y que mucho todavía no ha pasado. Bueno, si a los 6 meses ya hay 10, 15, 20 medidas súper importantes comparado con los otros países, es una reacción muy importante. No hay que quedarse satisfecho, obviamente, pero yo creo que hay que seguirle. A mí me da la impresión de que hay la posibilidad de que va a ocurrir. Permitirme la libertad de hacer yo un comentario a propósito de este intercambio entre Lili y Daniel que sucedió acá, y que es simplemente relatar una situación concreta, lo más neutramente posible. Hace poco más de un mes se vota una invitación en la Cámara de Diputados, el facto permita que siguiera el financiamiento de empresas para los partidos políticos, como en la actualidad. Esto se había votado en la reunión de una comisión 2 semanas antes, y poco a poco, gracias a la sociedad civil, se va conociendo. De hecho, la persona acá que primero lo anunció, se va conociendo esto hasta que finalmente salta a la prensa. Hay momentos en que esto es de conocimiento público,
tenemos que esa indicación queda huérfana. Es decir, los diputados que la habían propuesto dicen que en realidad no era eso lo que propusieron, el Ejecutivo, que supuestamente responsable, que tampoco era eso, pero lo importante, más que el hecho de que queda huérfana, es que una vez que el tema salta a la agenda pública, desaparece por completo. Es decir, claramente no tiene el más mínimo voto. Y yo pensaba un poco en eso cuando planteé el tema del rol de la sociedad civil, que es cuando uno logra instalar un tema en la agenda pública, claramente el control ciudadano funciona bien y se hacen las cosas razonables. Y el desafío muy grande es instalar eso. Tiene razón el senador Walker, el presidente del Senado, y lo he dicho públicamente, así acá no lo estoy diciendo acá solamente, que él ha sido muy jugado por sacar adelante reformas importantes de cómo funciona el Senado. Sin embargo, yo tengo la experiencia cuando celebro esto frente a personas que no están metidas, que no conocen lo difícil que es sacar adelante esta reforma, y les explico lo que son esas 12 medidas. Lo que me dice la gente que no está metida dentro, me dice, y no era así antes, como diciendo, pero que es obvio que si yo no voy al trabajo no me pagan. Entonces, yo conozco la realidad del Senado porque me metió en el tema y sé que no es nada de obvio, y sé que se oponían sus colegas terminantemente, que se jugó capital político de forma muy importante, y lo he dicho por la prensa, no más acá que es más barato. ¿Sí? Pero sin embargo, entonces no estamos en una apuesta al día en que para la opinión pública es distinto a lo que es este otro tema, y ahí me parece un tema interesante en que hay instituciones que hacen, pero yo creo que Chile en ese sentido todavía es relativamente débil, porque está equivocado y ojalá me equivoque, lo que dice Daniel respecto al rol que pueden tener ONGs en simplemente facilitar la comprensión de la opinión pública respecto a cómo están votando los parlamentarios en temas específicos, que eso da un tema. Y ahora sí, muchísimas gracias.